Buenas, vamos a resolver un ejercicio donde nos piden que demostremos el teorema del resto, ¿vale? Nos dice el enunciado de comprueba que se verifica el teorema del resto y haya el valor de m para que el resto de esta división sea menos 4, ¿vale? Bien, si no me pidieran que verifiquemos que se comprueba el teorema del resto, no tendríamos que hacer las dos cosas que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer el valor numérico por un lado y la división por otro. Con hacer el valor numérico sería suficiente para calcular la m o hacer solo la división, ¿vale? Pero como me dicen que lo comprobemos, vamos a hacer las dos cosas. ¿Qué me dice el teorema del resto? El teorema del resto dice que el valor numérico de un polinomio p para x igual a a, que se indicaba de esta forma, ¿no? Sustituyendo la x por a, coincide con el resto de la división px dividido entre x menos a. O sea, el valor numérico para x igual a a va a ser igual al resto que obtenemos cuando dividimos p entre x menos a. En este caso, yo quiero que el resto valga menos 4 en esta división. Pues como aquí el valor numérico para x igual a coincide con el resto de esta división, en vez de hacer la división, voy a calcular el valor numérico para x igual a, que es el opuesto de este. O sea, la idea es la siguiente: vamos a calcular el valor numérico de ese polinomio. Este va a ser px para mí, ¿vale? Vamos a calcular el valor numérico de px cuando la x vale para x igual a menos 1, ¿vale? El contrario de este, el opuesto. Entonces lo que voy a hacer es sustituir la x por menos 1. Y yo quiero que eso valga menos 4, ¿vale? Y con eso voy a poder calcular la m. Vamos a igualar esto a menos 4 y de ahí obtendremos el valor de la m para que eso ocurra. Entonces, vamos a sustituir en el polinomio la x por menos 1. Sería 7 por, como es negativo lo ponemos entre paréntesis, menos 5 por m, que no sé cuánto vale, la x la sustituyo por menos 1, ¿vale? Menos 2. Y eso quiero que valga menos 4. ¿Vale? Bien, pues hacemos esto. Esto sale menos 1 al cubo, sale negativo, sale menos 7. Menos 1 por menos 5 saldría positivo, 5m. Menos 2 igual a menos 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar la m. Pues voy a pasar, la m la voy a dar aquí, y voy a pasar de estos dos números al otro miembro, ¿no? Entonces saldría menos 4, el 7 pasa sumando y el 2 pasa sumando. Y obtenemos 5. Bien, pues sigo por aquí. 5m es igual a 5. Despejando la m, ¿no? Obtenemos que la m vale 5 entre 5, 1. Pues este es el valor que tiene que tener la m, ¿vale? Para que el resto de la división esta que tenemos aquí valga menos 4. Pero nosotros lo hemos calculado gracias al teorema del resto. En vez de calcular la división, hago p de el opuesto de este número, me va a dar el resto. Y como queremos que valga menos 4, lo hemos igualado a menos 4. Y de ahí obtenemos la m. ¿Qué podía haber hecho yo para calcular la m? Pues hacer también, hacerlo por Ruffini, hacer la división. Como es el divisor, en este caso es de la forma x más a, podemos hacer esta división por Ruffini. También podríamos hacerlo por la cajita. Vamos a hacerlo por Ruffini. Y vamos a comprobar que el resto me va a salir menos 4. O sea, no vamos a comprobar, voy a imponer que el resto valga menos 4 y de ahí voy a calcular la m, que debe darme el mismo valor que nos ha dado haciendo el valor numérico. Bien, pues si hacemos Ruffini, saco los coeficientes de este polinomio, sería 7, grado 3, como falta el grado 2, cuidado, hay que poner un 0, menos 5m, el término de la x, ¿no? Del grado 1, y menos 2. Y aquí en la cajita, cuando hacíamos la división por Ruffini, se ponía lo opuesto de este, ¿no? Que es el valor para el que yo calculo también el valor numérico. Bajamos el primero, ¿vale? Aquí, multiplicamos este por este y lo ponemos aquí, ¿no? Sumamos, sale menos 7. Este por este, lo pongo aquí, sale 7. Sumamos. ¿Cómo se suma esto? Cuidado, esto no sale 2m, ni menos 12m, no. La m y el 7 no se pueden agrupar, ¿vale? Esto es como si fuera una incógnita, ¿no? Entonces, sumamos estas dos cosas, lo tenemos que dejar indicado, menos 5m más 7.
y multiplico este por este. Cuando multiplico esto por menos 1, sale menos 1 por esto, 5m, y menos 1 por más 7, menos 7. Y sumamos, ¿vale? Las m no se pueden sumar con los números, pues 5m, y estos dos números sí se pueden sumar entre sí, menos 2 menos 7, menos 9. Esto es el resto cuando hacemos la división por Ruffini, ¿vale? Bien, y a mí me han dicho en el ejercicio que yo calcule el valor de la m para que este resto valga menos 4. Entonces voy a imponer, para poder calcular la m, vamos a obligar a que este resto de aquí valga menos 4. Y de ahí vamos a hallar la m. Voy a pasar el menos 9 al otro lado sumando, menos 4 más 9 saldría 5, y paso el 5 dividiendo para calcular la m y me sale 1, el mismo resultado que hemos obtenido antes por el valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, como me han dicho con prueba que se verifica, lo que voy a hacer, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a calcular el valor numérico por un lado y la división por otro, y vamos a comprobar que la m me sale el mismo valor. Entonces, si no me pidieran que comprobáramos que se verifica, yo solamente haría o esto o esto, ¿vale? Para calcular la m, o esto o esto. ¿Cómo hemos calculado la m por el valor numérico? Pues aplicando el teorema del resto. En vez de hacer la división, ¿vale? Pues yo sé que el resto de esta división de aquí va a coincidir con p de menos a, o sea, de cambiarle el signo a la a. La a, aquí en menos a le cambiamos el signo. Como aquí la a era más 1, yo hago p de menos 1, ¿vale? El valor numérico del polinomio este para p y para x igual a menos 1 me va a dar el resto de la división. En este caso el resto me lo han dado y queremos calcular la m para que eso sea así. Entonces hemos calculado el valor numérico para menos 1 y lo hemos igualado a menos 4, y de ahí hemos calculado la m despejándola. Otra forma, hacemos la división y lo que me dé el resto lo igualo a lo que me pidan. Si hay un ejemplo donde me dicen para que la división sea exacta, pues igualaríamos el resto a 0, ¿no? O aquí el valor numérico lo igualaríamos a 0, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es el teorema del resto, como hemos comprobado que se cumple, pero además hemos hecho un ejercicio donde me pedían el valor de un parámetro de la m para que el resto de esta división valiera menos 4, ¿de acuerdo? Espero que se entienda.